Hola, muchas gracias a todos los que ven mi video. Muchas gracias a todos los que se suscriben. Sean todos bienvenidos a mi canal, Una Muchacha Llamada Fanny. Un nuevo capítulo tengo para ustedes el día de hoy de mi seriado, teleteatro, radionovela, culebrón y todo eso que ustedes le han llamado a mi historia. Muchacha colombiana viene a casarse, que no es otra que mi historia, pero contada 30 años atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que esta joven mujer vino a parar aquí a los Estados Unidos? Si quieres saber toda la historia, busca en mi canal una lista de reproducción, Muchacha colombiana viene a casarse. Encontrarás el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta este que voy a narrar el día de hoy, número 28. No se lo pierdan, sé que les gustará. Bueno, habíamos dejado la historia en el capítulo anterior, que fue dedicado por completo a contarles esa sensacional historia del que era el abuelito de mi compañero. Espero que se lo vean, muchacha número 27. Pues bien, podemos retomar la historia contándoles que me iba muy bien en mi negocio, en mi naciente negocio de floristería, de vender flores. Me estaba dando una segunda oportunidad con este joven, con este amorcito que me había encontrado por la vida en este país. Estamos iniciando nuestra convivencia juntos y no sabíamos en esos momentos hacia dónde nos iba a llevar la relación. Si nos iba a durar para siempre, si íbamos a tener hijos, no sabíamos nada, pero lo estábamos intentando. Así que sucedieron cosas interesantes, iba consiguiendo yo muchas más clientelas, muchas más señoras que me compraban mis ramitos de flores, los cuales los ofrecía muy baratos para impactar con mi precio el mercado. Acostumbraba yo a ir a edificios de muchos empleados para venderlas y me ponía en la parte delantera del edificio y empezaba a correr la voz de que se vendían flores muy baratas. Unas personas avisaban a otras: ay, perdón, de un momentico a otro va a empezar a llover, pese a que hoy fue el primer día muy temprano que estuve lista. Pero más sin embargo la lluvia me quiere ganar una partida. Grabaré hasta donde pueda y continuaré mañana. Bueno, pero ya se hacía necesario sacar esas flores del anonimato en donde estaban, ponerles una etiqueta de flores legales, crear una empresa legalmente constituida aquí en los Estados Unidos, en lo cual yo no había pensado. Y no había pensado, ¿por qué? Porque yo en esos momentos todavía era indocumentada y las personas indocumentadas no pueden tener esta clase de emprendimientos, ya que no tienen sus documentos legales para crear una empresa, digamos. Pero el que era mi compañero sí era una persona legal. Así que alguien me aconsejó crear una empresa y fue lo que hice. En la primera oficina de un abogado que vi en mi camino, me paré para preguntar que si él podía hacerlo, que si él podía hacerme una compañía legalmente establecida ante el gobierno de los Estados Unidos. Me dijo que sí, que él lo hacía y que él había hecho muchas. En efecto, él fue el encargado de hacer ese trámite, pero me costó carísimo. No sabía yo quién pudiera ayudarme en ese proceso y al primero que visité, pues a ese le encomendé esa tarea. Lo hizo,
fue lo único que hizo. Ya yo tenía una empresa legalmente constituida mía, bueno, no solamente mía y de mi compañero, él ponía su nombre y yo era su socia. La empresa se llamó Fanny Flowers Inc. Era una corporación. Entonces ya me hacía falta conseguir una contadora para que se encargara del aspecto contable. Me sugirieron era una chica nicaragüense que trabajaba en compañía de sus hermanas en una oficina. La fui a visitar y le presenté pues mi caso, una empresa recién constituida que se dedicaba a la venta de flores y que, bueno, que se hiciera cargo de todos los aspectos contables de mi empresa. Aceptó, ya la tarifa me pareció perfecta y empecé yo un camino muy fructífero en este país. Ya me sentía yo un poco más segura, ya no era yo como esa mujercita indocumentada, ya yo como que figuraba en el panorama de los Estados Unidos. Fue una gran adquisición, sé que ella me ve, tenerla de mi lado. Por 19 años me ayudó no solamente con la empresa, sino con mis declaraciones de renta personales, ya que pues por un lado tenía que llevarlo de mi corporación, de mi compañía, de Fanny Flowers Inc., y por otro lado mis declaraciones de renta, que yo hasta ese momento no había hecho porque era indocumentada y los indocumentados hasta ese momento no presentaban sus impuestos. Ya ella me aconsejó muy bien, hasta consejera, amiga, bueno, fue de todo. Para mí fue una gran tarea asesorarme, porque yo venía de personas, de compañía de personas que nunca me ayudaron en ese aspecto. Ella lo hizo. Fueron años, los primeros años de mi corporación muy fructíferos. Se presentaban declaraciones cada 3 meses, luego cada 6 y cada año. Había que presentar todo ese tipo de reportes, informes al gobierno cuando tú tienes una compañía legalmente establecida. Lo que se gastaba en todo ese tipo de trámites para mi empresa era costosísimo, pero como se ganaba mucho, pues no importaba que costase. Del mismo cuero se hacen las correas. Así que año tras año ella se encargaba, me hacía excelentes reportes, me aconsejaba. Me aconsejó, por ejemplo, pagarme con cheque, pagarle a la persona que trabajaba conmigo con cheque, para demostrar que yo no era una carga para este país, que aunque estaba indocumentada, yo generaba mis propios recursos, pero todo tenía que quedar establecido para que un día, si yo pudiese conseguir a través de mi empresa mis documentos legales para poder residir en este país, sería perfecto. Y aconsejada por ella, pues abrí por supuesto una cuenta de banco para mi empresa, otra cuenta para mí que ya la tenía, aunque no tenía un documento que se llama Social Security, pues se obvió esa parte y yo ya tenía mi cuenta hacía muchos años atrás. Se hacía necesario que también tuviera una cuenta en compañía del que era mi compañero. Todos esos pasos los fui llevando adelante con mucha alegría, los fui cumpliendo con la esperanza de que un día mi misma empresa que daba trabajo a varias personas me sirviera para reclamarme, digamos, a mí misma y poder obtener una visa de trabajo. ¿Por qué no? Pensábamos en esos entonces. Bueno, fueron pasando los años en compañía de mi compañero. En algunas veces yo lo incorporaba al trabajo porque él se quedaba muchas veces sin trabajo y tenía que absorberlo, digamos, para que él siguiera ganando algún dinero.
También contraté más personal porque mi empresa iba creciendo en clientela y yo hábilmente y con ese bla 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 que me caracteriza entraba a las empresas diciendo que yo tenía una empresa legalmente constituida, que pagaba impuestos y que me permitieran vender flores ahí. No lo pensaba ni dos veces. Eso de tener una empresa legalmente constituida me abría puertas, muchas puertas, y yo realmente no me daba abasto. Le subí el precio a las flores. Fue una buena medida y nadie dijo nada, todo el mundo estaba contento con mis canastas de flores, con mis arreglos florales, que aunque les subí el precio, era todavía el precio más bajo del mercado. Así que contenta estaba yo con mi empresa, con mi negocio, dándome trabajo a mí misma, dándole trabajo a otras personas, incluso dándole trabajo al que era mi compañero. Él tenía un temperamento muy difícil y se nos hizo muy trabajoso estar compartiendo muchas horas al día juntos. Él no aceptaba que yo le diera alguna indicación, no soportaba que yo le dirigiera o que yo mandara, pero pues yo era la dueña, digamos, legalmente, ¿no? La empresa era mía, aunque él digamos, a manera legal era el dueño, porque él era el que tenía sus documentos legalmente aquí en Estados Unidos. Bueno, él no soportaba esa parte y muchas veces tuvimos desacuerdos por ese motivo. Para esos entonces yo vendía flores en un banco que ocupaba varios pisos y en el cual estaban otras empresas, y todas esas chicas, señoras de esas compañías me salían a comprar. Pero en el edificio de al lado se encontraba una empresa que pertenece a la línea de cruceros de lujo más grande del mundo. Las chicas de esa empresa me venían a comprar y las flores se me agotaban en una hora. Yo agotaba todo lo que llevaba en mi camión para vender. Y la señora me decía, tienes que traer más, aquí hay muchas señoras. Ahí en el edificio de al lado trabajan 2,000 personas. Así que trae más. Pero la pasadera de los empleados de al lado me ocasionó un problemita y me dijeron que yo podía pararme ahí a vender solamente a las personas de esa empresa, pero no esa pasadera de la gente de al lado, no me lo permitieron. Así que fui ayudada por una empleada de esa empresa. Ella me averiguó todos los requisitos que yo necesitaba para entrar oficialmente a la empresa de al lado, a la línea de cruceros de lujo, y fue exactamente lo que hice. Estaba muy contenta, aunque había que reunir un requisito muy importante. Había que tener un seguro muy alto en esos tiempos llamado liability. Ese seguro me protegía a mí en caso de que yo con mi carro chocara un edificio de ese conglomerado de edificios que pertenecían a esa línea de cruceros. Si atropellaba a alguien adentro, si dañaba algo, si una de las señoras que me compraban se espinaba las manos, se comía una flor y se envenenaba. Bueno, todas las posibilidades que podían pasar y que un seguro pudiera cubrir. Me presenté a una compañía de seguros y me informaron que qué tan alto era mi seguro. Lo pensé, no lo pensé dos veces, porque 2,000 personas trabajaban en esa empresa y muchas de ellas ya me compraban flores. Así que decidí tomar ese seguro y correr el riesgo. Y lo hice. Empecé a vender flores un agosto. Casualmente, el día que iba a ser mi debut, pasaba por Miami. Justamente ese día empezaba a pasar un huracán. Y yo, que había comprado flores de más, porque decía, no, mi debut tiene que ser sensacional, aquí se me van a acabar todas las flores del mundo. Me había preparado y apertrechado como no se alcanzan a imaginar.
como era una línea de cruceros, a sugerencia de una de mis hermanas, se me ocurrió vestirme de marinero, con gorrita de marinero. Ay, no muchachas, no encuentro las fotos para mostrarles, pero qué ridículo. Ahora, viéndolo desde este punto, qué ridiculez, yo vestida de marinero y esos vientos terribles me habían dicho que me hiciera debajo de una especie de toldo de carpa donde se hacía el señor que venía a lavarles los carros a todas las personas que quisieran en esa empresa. Pues ahí me hice, de todas maneras iba a estar protegida de la lluvia, me dije, y esperando en una calle donde pasaban a sus oficinas todos los empleados de donde dejaban parqueados sus carros. Y bueno, sucede que los vientos del huracán fueron tantos que esa carpa se la llevó el viento y quedé al descubierto con mis flores mojándome. Nadie me compró, todos lo único que querían hacer era correr con sus sombrillas a sus oficinas y favorecerse de los horribles vientos y de la terrible lluvia que hizo. Ese fue mi debut en esa empresa. Yo dije, ay Dios mío, qué debut tan malo, qué comienzo tan feo, qué me pasó, por qué el universo me hace esto. En fin, recogí mis florecitas mojadas y me fui. El debut fue malo, pero como dice mi mamá, todo aquello que acontece, que empieza, que se hace un día de lluvia, prosperará. Por ejemplo, si te casas el día que está lloviendo, si naces un día que llueve, en fin. Acordándome de eso, me dije, no importa, aquí me va a ir bien. Y en efecto, les cuento que me fue bien en un futuro inmediato, pero el día del debut me fue muy mal. Más feliz no podía estar con las ventas que generaban, con los ingresos que generaban las ventas, las solo ventas de esa empresa. Yo pudiera no vender en ningún otro sitio porque era tanto el éxito de mis flores y tanta la alegría de esas señoras y de esas muchachas para comprármelas, que yo decía, bueno, ahora sí que la hice, ahora sí que la logré, ahora sí, por aquí era. Vivía muy agradecida con la persona que me llevó allá, que conversó conmigo, que convenció al departamento que había que convencer para que me permitieran vender en esa empresa. Por supuesto, yo le dije a esa persona que ella tenía flores gratis durante todo el tiempo que yo vendiera en esa empresa. Y venía y escogía sus flores felices porque casualmente era una señora a quien le gustaban mucho las flores. Entonces fue bueno para ella y bueno para mí. Una señora muy buena, muy educada, cariñosa, amable, que gracias a ella pude entrar ahí. Continuaba vendiendo en otros edificios más pequeños y así iban pasando los días. Sucede que aquí en Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, ocurrió una tragedia, algo que probablemente todavía, casi 20 años atrás, no nos hemos recuperado. Un ejército de terroristas comandado por la organización Al-Qaeda de Afganistán secuestró algunos aviones comerciales con el fin de estrellarlos en diferentes puntos ya previstos por ellos. Uno de ellos fueron las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, y en fin, tenían otros planes que fracasaron, pero definitivamente los que sí impactaron cada una de las torres, y fue tanto el impacto al estrellarse los aviones y al explotar con el combustible que ocasionaron que las Torres Gemelas se cayeran. Ese día era un martes, estaba yo vendiendo flores a primera hora, empezaba a venderlas a las 7 de la mañana en una escuela primaria, y de ahí iba a una compañía de seguros. Ya había terminado de vender en la escuelita, eran como las 8 pasaditas de la mañana,
Ya había puesto en mi carro las flores que me quedaban y me disponía a ir a la otra empresa de seguros muy cerquita de ahí, como a 10 minutos. Oí en el carro, yo en ese tiempo oía un programa de humor en la mañana y puse mi programa de humor. Entonces ahí mencionaron el hecho de que se había estrellado un avión en una torre gemela, pero dieron la noticia con humor, como si fuera un chiste. Y alcanzo yo a oír eso, que a lo mejor era que estaba muy nublada la mañana en Nueva York y era septiembre, 11 de septiembre. Así que busqué una emisora seria y ahí pude oír la noticia de que en efecto se había estrellado un avión en una de las torres gemelas y que probablemente era terrorismo. Dios mío, cuando tú vives en Estados Unidos esa palabra no existe prácticamente en el diccionario ni en el léxico de este país. Me asusté mucho y cuando llegué ya al próximo edificio estaban casi todos los empleados afuera, gritando, llorando. Yo dije, ay Dios mío. La recepcionista era una chica nacida en Nueva York y que todavía tenía familia allá, quien ya se estaba comunicando con su mamá y me dijo que sí, que ya era terrorismo, que las informaciones que se manejaban en Nueva York eran relacionadas con el terrorismo. Uno se asusta mucho y no sabe qué proceder, cómo hacer. El tráfico en las calles se veía ya alterado. Yo creo que todas las personas que me escuchan, me ven, son personas adultas a quienes esa noticia a algunos les habrá alegrado porque algunas personas odian los Estados Unidos y seguramente se alegraron de que algo malo hubiese pasado aquí. Pero el resto del mundo, pues con 1000 signos de interrogación, se preguntarían, Dios mío, ¿qué ha pasado? A mí me llamaron muchas personas de mis conocidos en mi país, Colombia, y en otros países para averiguar, porque la gente piensa que Estados Unidos todo es Nueva York, y este es un país enorme. Yo vivo en Miami, en la Florida, lejísimos de Nueva York. Hasta mi mamá me llamó preguntando qué había pasado. Bueno, ya me fui de ahí. Obviamente nadie me compró flores y la noticia era tan grave, tan dramática, que nadie se iba a interesar en mis flores. Lo menos que querían saber en ese momento era de flores. Así que me subí en mi carro y me fui al tercer destino que tenía en ese día para vender flores. Era una empresa dedicada también a seguros, muy cerquita del aeropuerto de Miami. Para ir del sitio donde estaba ese nuevo sitio me demoré algo así como 20 minutos. Ya en el carro puse las noticias cuando oí la caída de la primera torre gemela. Dios mío, ¿cómo así? Que se cayó. Sí, la noticia era eso, que con el impacto del avión bastante arriba, eso había explotado y la explosión había causado que se cayera el edificio, que colapsaran todos los pisos de abajo y que se derrumbara. Cuando oí esa noticia, ya de verdad que un escalofrío me recorrió el cuerpo, ya como que entendí de la gravedad tan enorme que ello significaba, y estaba pensando en eso cuando la segunda noticia de la caída de la otra torre gemela. ¡Wow! El acabose, estando tú sola, no puedes absorber, digerir esa noticia. Fue la primera vez que este país me dolió, y aunque yo era indocumentada, me sentí más estadounidense que nunca. Sentí lo que le pasaba tan grave. Me sentí perdida, no sabía ni a quién llamar, no sabía ni qué hacer. De todas maneras, manejé hasta ese edificio que les digo que quedaba cerca del aeropuerto. Ya en las calles, todo el mundo en las calles, en las avenidas, en los carros, la gente en un corre-corre, con un tráfico endemoniado, no se podía caminar. Yo no sé, parecía el día del juicio final. Cuando yo llegué a ese otro edificio,
Todas las personas también estaban afuera, un edificio como de 4 o 5 pisos en el parqueo, todo el mundo estaba. Me estacioné yo, fui caminando a reunirme con esas personas a ver qué opinaban. Como era cerca del aeropuerto, me recuerdo que vi pasar un avión bastante bajito y todo el mundo, que un avión, por allá uno de los empleados gritó durísimo: acaban de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos. Eso fue como un cubo de agua fría, como un disparo con flecha, no, eso fue terrible, aunque la verdad yo no sabía muy bien de lo grave que era que Estados Unidos cerrara su espacio aéreo, que ningún avión podía sobrevolar el aire, los aires de Estados Unidos. Esa medida no se toma casi nunca. Esa fue de las pocas veces que Estados Unidos, para protegerse, tomó esa decisión. Todos los vuelos que venían en camino para Estados Unidos, para aeropuertos de Estados Unidos, tuvieron que devolverse y hacer aterrizajes de emergencia en cualquier país, menos en Estados Unidos. Eso fue un caos aéreo terrible, que quizás las personas entendidas en el tema acá puedan comprender. Yo no lo comprendía. Más adelante, uno ya informándose y oyendo noticias sabe que eso fue gravísimo. Así que en esas estábamos, era más o menos el mediodía. Hasta ese momento todo el mundo comentaba con todo el mundo, oía sus celulares, sus noticias, sus radios, sus versiones, y el que podía, la televisión, que no quitaba sus imágenes de Nueva York. Fue uno de los episodios más difíciles que he vivido en este país. El segundo más difícil es esto de la pandemia, pero el más difícil fue la caída de las Torres Gemelas. Bueno, ya tomé la decisión de recogerme en mi carro, botar toda mi existencia de flores que prácticamente no habían sido vendidas, botarlas, porque yo pensaba que ni ese día ni en días sucesivos iba a poder venderlas, que quién sabe qué iba a pasar. Así que me deshice de las flores y me encaminé a mi casa. Ya me había puesto en contacto con el que era mi compañero. Él trabajaba en esos entonces en una compañía que distribuye comestibles en estaciones de servicio y restaurantes de una localidad muy al sur de los Estados Unidos llamado Key West o Los Cayos. Ya él venía de regreso, sus jefes le habían dicho que se regresara a la empresa a entregar el camión y no se sabía qué iba a pasar. Así que para la casa, llegué a mi casa a ver las noticias. Fue terrible. No, lo único que hacíamos las personas que vivimos aquí era mirar noticias, saber qué había pasado. Ya en ese momento había culpables, habían encontrado culpables, habían imágenes en los aeropuertos donde ellos abordaron los aviones que luego secuestrarían. Tanto odio, en fin, fue difícil. En esos momentos no me alcanzaba a imaginar la gravedad de lo que acababa de ocurrir, que personas ilegalmente llegadas a este país hubieran hecho eso. Hubo alrededor de 3.000 muertos, 6.000 heridos y muchos desaparecidos y millones de dólares en pérdidas. Pero lo que ocurriría después, como les digo, no me alcanzo a imaginar. Fue terrible vivirlos, sobre todo para una persona indocumentada como estaba yo. Más adelante, en otro capítulo, les seguiré contando lo que sucederá después. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este capítulo les haya gustado, que este avance en mi historia los haya encandilado. Muchas gracias. Será hasta un próximo video. Bye bye. ¿Te gustan los videos de Fanny Guzmán? Compártelos.
con tus conocidos, contactos y amigos en tus redes sociales. Invítalos a que se suscriban a mi canal Una Muchacha Llamada Fanny. Por favor, ayúdame con eso. Que Dios te bendiga.